Hola, ¿cómo estáis? Este es el segundo vídeo sobre la voz pasiva. En él vamos a ver algunas estructuras un poquito más complejas que las que vimos en el primer vídeo. Y estas son aquellas que se hacen con verbos de conocimiento, opinión, pensamiento, con estructuras como it is thought, it is said, it is known, it is believed, etc. Luego pasaremos a ver las pasivas de infinitivo con to y finalmente haremos algo de práctica. Una vez más os animo a que os suscribáis al canal, es gratuito, y si tenéis así alguna duda podéis contactar con nosotros en este correo electrónico e.teacher24h.7d@gmail.com. Empezamos. Y vamos a empezar con un par de ejemplos que nos ayudan un poco a situarnos en estos dos tipos de pasivas que vamos a ver. Vemos aquí la activa, vemos aquí a Moki, este emoji. Y la voz activa dice, People think that Moki likes making fun of everybody. La gente piensa que a Moki le gusta burlarse de todo el mundo. Pues tenemos la voz pasiva número 1. It is thought that Moki likes making fun of everybody, donde la voz pasiva viene introducida con este verbo en pasiva, el verbo principal en voz pasiva, it is thought, o la pasiva número 2, Moki is thought to like making fun of everybody. Estos dos ejemplos son los que vamos a analizar en profundidad a continuación. El primer tipo que vamos a ver son aquellas que vienen introducidas por estructuras como it is thought, it is said, it is known, it is believed, y se dan cuando nos encontramos con este tipo de frases que obedecen a esta estructura que tenemos aquí en la tabla. Por ejemplo, cuando tenemos en voz activa frases como people, they, everyone como sujeto, verbos de opinión, de conocimiento, de percepción, de pensamiento y luego la oración subordinada. Bien, en este tipo de oraciones subordinadas, sustantivas, que llamamos en castellano, cuando el sujeto es bastante vago, bastante difuso, que apenas se aporta información, porque no es relevante, es muy abstracto, esto se suele convertir en voz pasiva y se suele expresar en voz pasiva. Y se hace de la siguiente manera. En estas dos tablas tenemos la oración en voz activa y en voz pasiva. Y si nos fijamos y las comparamos, vemos que el sujeto de la voz activa, people, they, everyone, sujetos muy abstractos, son sustituidos por un sujeto neutro, it. Y el verbo principal, los verbos de opinión, de pensamiento, de conocimiento, de percepción, se utilizan en voz pasiva. Por eso, people say, o they say, o everyone says, es sustituido por it is said, it is thought, it is believed. Se considera, se piensa, se cree. Y luego la oración subordinada queda exactamente igual. De tal manera que tenemos frases como it is said that my neighbors are very noisy and dirty. Se dice que mis vecinos son muy ruidosos y sucios. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir este sujeto, people, they, everyone, y el verbo, por la forma it is y luego el participio del verbo. El resto de la frase queda exactamente igual. Y empezamos con el siguiente ejercicio a practicar. Este ejercicio consiste en que tenéis aquí 7 oraciones con la forma en activa, con su sujeto people, they, everyone, que tenéis que pasar la voz pasiva utilizando la estructura it's más el pasado participio del verbo principal. Congelamos la imagen, lo hacéis y enseguida vemos las respuestas. Y aquí las tenemos. Comprobad que estén bien y como observaréis el único cambio que se ha producido es en la primera parte donde el verbo principal es puesto en voz pasiva con un sujeto it, más luego el participio. That se puede omitir, por eso aparece aquí entre paréntesis. Y la última forma que vamos a ver de pasivas es aquella que se construye con to infinitive. Aquí tenemos un ejemplo. En la voz activa, people think that the poorest people need everyone's help. En pasiva sería the poorest people are thought to need everyone's help. Y ahora vamos a ver cómo se construye. Lo tenemos aquí explicado, son 3 pasos los que tenemos que hacer. En primer lugar, cogemos el sujeto de la oración subordinada. En este caso, the poorest people. Es el primer paso. Y lo convertimos en sujeto de la voz pasiva.
The poorest people. Lo tenemos aquí. El siguiente paso es coger el verbo de la oración principal en activa y ponerlo en pasiva. Como está en presente, ponemos el verbo to thank en presente. The poorest people are thought. Lo tenemos aquí. Y en tercer y último lugar, cogemos el verbo de la oración subordinada de la activa y lo ponemos en infinitivo. To need. Y aquí tenemos la frase en pasiva. The poorest people are thought to need everyone's help. Esas son las formas de hacerlo, la forma más básica. Es cierto que este need, el verbo de la oración subordinada, puede aparecer en presente continuo. En ese caso pondríamos el infinitivo en infinitivo continuo, to be needed. Si el verbo el verbo de la oración subordinada estuviera en pasado, needed, pues entonces el infinitivo se pondría en infinitivo perfecto. To have needed. Por lo tanto, de nuevo, fijaros en los tres pasos. Primer paso. Cogemos el sujeto de la oración subordinada. Segundo paso. El verbo de la oración principal lo ponemos en pasiva. Y tercer paso, aplicamos el infinitivo del verbo de la oración subordinada. Y así nos queda una frase como esta. The poorest people are thought to need everyone's help. Se piensa que la gente pobre necesita la ayuda de todo el mundo. Y ya empezamos a practicar con pasivas de infinitivo. Para ello tenéis aquí este ejercicio. Tenéis 7 oraciones en las que tenéis que aplicar la pasiva con infinitivo. Recordar los 3 pasos que hay que dar. Congelamos la imagen, lo hacéis y a ver qué tal sale. Enseguida tenemos los resultados. Y aquí tenéis los resultados. Comprobarlo, verificarlo. Espero que os haya salido todas las frases muy bien. Finalmente os dejo aquí este ejercicio, que son 7 oraciones para que traduzcáis al inglés utilizando ambos tipos de voz pasiva. La pasiva con el impersonal, el neutro, el sujeto neutro, it is thought, it is said, y todas estas, y también la pasiva de infinitivo. Congelar la imagen, hacer la oración y enseguida vemos los resultados. Y aquí tenemos las respuestas. En rojo, las oraciones pasivas con el sujeto it más participio, y en azul las respuestas con las oraciones de to infinitive. Comprobarlo, seguro que os ha salido muy bien y lo vemos. Y ahora os voy a presentar un mapa conceptual que nos va a servir de resumen de todo lo que hemos visto en la voz pasiva en estos 2 videotutoriales. Vamos adelante. Espero que os haya gustado y que haya sido esclarecedor. Y esto ha sido todo por este tutorial. Espero que os haya sido útil, que hayáis aprendido. Y una vez más, muchas gracias por vuestra atención
thanks for watching y nos vemos en los próximos vídeos. Remember, keep up the fight. Bye bye. Hasta pronto. Bye bye.